A ver, ¿qué pasa cuando un gobierno se siente, digamos, acorralado? ¿Cuál es su reacción? Bueno, pues hoy vamos a desgranar un análisis de María O'Donnell que justo se fija en eso, en el patrón de respuesta del gobierno actual cuando vienen mal dadas. Y sobre todo, en cómo un caso muy reciente ha encendido todas las alarmas sobre un tema súper delicado, la censura. Es que al final la verdadera prueba de fuego para cualquier gobierno no es cuando las cosas van bien, claro, sino cuando de repente estalla una crisis. Y esa es justo la pregunta clave de todo esto. ¿Hay un patrón de respuesta cuando las cosas se complican? Pues el análisis que vamos a ver sugiere que sí, y que ojo, es un patrón que se repite. Y es que no hablamos de hechos aislados, ¿eh? Para nada. Lo que se describe parece más bien una estrategia, una muy definida, que se pone en marcha una y otra vez. El argumento principal, el núcleo de la cuestión, es que da igual el tipo de obstáculo que se presente, ¿eh? Ya sea político, económico, mediático. La respuesta parece seguir siempre un mismo guión, uno que está como preestablecido. La clave, claro, es entender cuáles son las tácticas de ese guión. Y aquí lo que llama la atención, y mucho, es la cantidad de frentes que hay abiertos. O sea, la estrategia no apunta solo a la oposición política de siempre, no. Apunta a cualquier voz que disienta, venga de donde venga. Hablamos de la economía, del periodismo, del mundo del arte, e incluso, fíjate, de una institución tan fundamental como es el Congreso. Y para que nos hagamos una idea del tono de esta confrontación, solo hace falta un ejemplo. Ratas inmundas. Así, tal cual. Según el editorial, así se refirió el presidente a los legisladores después de un revés parlamentario. Esto, nos da una idea bastante clara del lenguaje que se está utilizando. Claro, y no pensemos que esto es un ataque genérico igual para todos. ¿Qué va? La estrategia parece que se adapta a cada grupo como un guante. Como vemos aquí, no es para nada lo mismo la táctica que se usa contra un periodista, que se puede enfrentar a una demanda, que la que se usa contra el Congreso, donde se tira de decreto para saltarse el debate. O la estigmatización pública, como ocurrió con la artista Lali Espósito. A cada uno su respuesta medida. Vale, pues todo este patrón de comportamiento nos sirve de contexto para un caso concreto que, según este análisis, llevó la situación a un nivel completamente nuevo. Vamos a hablar de la crisis de los audios. Y de repente estalla una bomba mediática. Se empiezan a filtrar unos audios con denuncias gravísimas de corrupción en el mismísimo corazón del poder. Una crisis que, según se cuenta, pilló por sorpresa al propio gobierno y le obligó a reaccionar sobre la marcha. Es que el contenido de esos audios era, desde luego, explosivo. No solo se hablaba de un gobierno de coimeros, sino que las denuncias apuntaban a un área tan sensible como es la Agencia de Discapacidad y, por si fuera poco, salpicaban directamente al círculo más íntimo del poder, llegando a mencionar a figuras como Karina Milei. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro tremendo, porque la respuesta a esta crisis no fue solo política. El Poder Judicial entró en escena de una forma que encendió un debate constitucional de primer orden. La primera acción judicial fue cuanto menos drástica. Un juez, Alejandro Marianello, dictó una orden que usaba un término que pocas veces se ve en democracia: censura previa. Con esta orden prohibía que se publicara cualquier audio futuro relacionado con el caso. Es súper importante que entendamos bien qué significa esto. La censura previa no es corregir algo que ya se ha publicado, es impedir que se publique. Es una de las herramientas más extremas que existen contra la libertad de expresión y de prensa, porque el control se hace antes de que la información siquiera llegue a la gente. Para ver la gravedad del asunto, fijémonos en este contraste. En Argentina, el juez se apoyó en la seguridad nacional para justificar la censura. Pero en un caso histórico, en Estados Unidos contra el presidente Nixon, la justicia dijo justo lo contrario, que el derecho del público a saber la verdad estaba por encima de todo. Son, como vemos, dos visiones completamente opuestas sobre cuál es el papel de la prensa. Para los periodistas que habían difundido los audios, la respuesta fue una escalada de acciones que parece sacada de una película. Primero, la censura de su programa, después, allanamientos, luego, la incautación de sus herramientas de trabajo, teléfonos, ordenadores, y por último, el paso que muchos consideran el más grave de todos, el intento de obligarles a revelar su fuente, algo que es sagrado en el periodismo. Pero la narrativa oficial dio otro giro de guión. De repente, ya no se trataba de un caso de corrupción, sino de algo mucho más grande. La ministra Patricia Bullrich llegó a denunciar una conspiración internacional, con espías y todo, para desestabilizar al gobierno. El foco se había desplazado por completo. Entonces, si nos alejamos un poco del caso concreto, ¿qué significa todo esto para el país? Pues el análisis final se centra precisamente en eso, en las consecuencias para los principios y derechos más básicos.
Y la conclusión del análisis es muy contundente. Esta cadena de acciones no es solo una estrategia política, es una estrategia que ignora o directamente se pasa por encima derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución. Y concretamente, se ponen en riesgo dos pilares de cualquier democracia. Por un lado, la libertad de expresión, que es el derecho de todo el mundo a opinar y a informar. Y por otro, la protección de las fuentes periodísticas, que sin ella sería imposible investigar al poder y sacar a la luz casos de corrupción como este. Al final, todo se resume en lo que parece una gran maniobra de distracción. En lugar de dar explicaciones sobre las graves denuncias de corrupción, se cambia el foco. El debate ya no va sobre el contenido de los audios, sino sobre una supuesta conspiración para derribar al gobierno. Y todo este recorrido nos deja con esta pregunta final, que es realmente el núcleo del debate. Cuando un gobierno invoca la seguridad nacional, ¿dónde se pone exactamente la línea para no anular un derecho tan fundamental como la libertad de prensa? Una pregunta que desde luego se queda en el aire.